Buenas noches y bienvenidos a I-24 News English, una edición de noticias de última hora. Soy Emily Francis. El presidente Trump ha hablado y se ha programado un alto al fuego de 10 días que entrará en vigor en 2 horas, a medianoche, hora de Israel y Líbano, a las 5 de la tarde, hora del este. El presidente Trump recurrió a su red social para anunciar el alto al fuego y dijo que había hablado tanto con el presidente libanés Joseph Aoun como con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Y que invitará a ambos a la Casa Blanca. Estados Unidos busca mantener el impulso después de las históricas reuniones cara a cara de esta semana entre los embajadores de Israel y Líbano en Washington, las primeras discusiones directas en más de 3 décadas. Esto es lo que dijo el presidente Trump desde la Casa Blanca hace un momento. Lo de Líbano es muy emocionante. Creo que vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a tener una reunión por primera vez en 44 años y Líbano se reunirá con Israel y probablemente lo harán en la Casa Blanca. ¿Cuándo crees que lo harían? ¿Durante la próxima semana o 2? ¿Academia puede leer? Sí, yo puedo. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Líbano y ellos se encargarán de Hezbollah, pero negador, ellos van a estar trabajando en Hezbollah ahora mismo, pero vamos a tener un acuerdo entre Israel muy importante y Líbano. Y para más información, ahora nos dirigimos a Washington, donde nos acompaña el corresponsal senior de 24 News en Estados Unidos, Mike Wagenheim, quien está en la Casa Blanca. Buenas noches, Mike. Cuéntanos qué detalles nos puedes dar sobre en qué consiste exactamente este acuerdo. Emily, hay 6 puntos en este acuerdo que nos está informando el Departamento de Estado. Número 1, que el alto al fuego, como ya sabemos, entrará en vigor a las 5 p.m. hora del este. Eso es medianoche en tu horario de hoy. Lo califican como un gesto de buena voluntad por parte del Estado, por parte del gobierno de Israel, y tiene la intención de permitir futuras conversaciones de paz. El segundo punto puede extenderse por acuerdos mutuos, así que no necesariamente durará 10 días, pero Líbano tiene que demostrar efectivamente su capacidad para ejercer su soberanía, lo cual ha sido el problema desde el principio. Número 3, Israel conservará su derecho a tomar todas las medidas necesarias en defensa propia, incluso técnicamente, a costa del alto al fuego. Es decir, si Israel siente que hay un ataque inminente o una amenaza, incluso con el alto al fuego en vigor, puede tomar medidas para eliminar esa amenaza. Sin embargo, no puede, sin una amenaza, lanzar ningún tipo de ataque en zonas civiles libanesas u otras, ya sea por aire, por tierra o por mar. No importa. Básicamente hay una excepción al alto al fuego en caso de amenaza. El cuarto punto es que el gobierno de Líbano tiene que tomar medidas significativas para evitar que Hezbollah viole el alto al fuego. Así que depende del gobierno libanés, depende de Beirut tomar la iniciativa aquí y asegurarse de que Hezbollah no esté violando el alto al fuego. Recuerda, fue Hezbollah quien estaba exigiendo un alto al fuego desde el principio. El quinto punto, todas las partes tienen que reconocer que las fuerzas de seguridad libanesas tienen la responsabilidad exclusiva sobre el territorio libanés. Ya no se puede responsabilizar a Hezbollah de una u otra manera. Y el punto final es que básicamente Estados Unidos ha sido solicitado por Israel y Líbano para facilitar las conversaciones en adelante y que con suerte eso llevará a un acuerdo de paz sobre lo que se está llamando los temas pendientes más allá del alto al fuego. Eso es una demarcación de una frontera internacional con el objetivo, cito, de concluir un acuerdo integral que garantice la seguridad, estabilidad y paz duraderas de Israel y entre los dos países. Eso es mucho texto que necesita ser abordado paso a paso, pero los funcionarios de esta administración sienten que es un buen punto de partida. Le pregunté al presidente Trump justo antes de que se fuera a Las Vegas cuál va a ser la diferencia entre este esfuerzo de paz entre Israel y Líbano y todos los esfuerzos anteriores de paz. Él dijo muy directamente al estilo muy propio de Trump, yo soy la diferencia. Sí, y también habló un poco sobre Irán. ¿Qué dijo sobre las negociaciones continuas con Irán? Él todavía se siente optimista. El presidente Trump, por cualquier razón, a pesar de todos los contratiempos en las negociaciones, ha mantenido un tono muy optimista desde esa sorpresa del domingo. Hace unas semanas nos sorprendió cuando las conversaciones surgieron aparentemente de la nada, con lo que él llamó un nuevo régimen. Desde el fracaso de las conversaciones en Islamabad hasta ahora, generando más vías diplomáticas aquí, él sigue diciendo que estamos cerca de un acuerdo está al alcance de la mano. Cambia un poco la forma de expresarse, pero sigue sintiéndose muy confiado.
Ahora ha habido informes de que Estados Unidos está retirando potencialmente su exigencia de enriquecimiento cero. Los funcionarios de la administración niegan enérgicamente esos informes, pero parece haber un poco de margen en la forma en que se expresan. En cuanto a lo que Irán todavía puede conservar, en cuanto a lo que ya tienen, si pueden conservarlo o no. Así que puede haber un poco de margen ahí, pero los funcionarios de la administración de Trump son tajantes. El objetivo tiene que ser enriquecimiento cero, o de lo contrario, las conversaciones fracasan por otras razones. Muy bien, muchas gracias, Mike, y estaremos en contacto contigo al inicio de la próxima hora. Mientras tanto, aquí en casa, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que aceptó el alto al fuego de 10 días con Líbano y publicó una declaración en video hace poco diciendo que aceptó con el fin de impulsar los esfuerzos de paz con nuestro vecino del norte. Escuchen. Tenemos la oportunidad de lograr un acuerdo de paz histórico con Líbano. El presidente Trump planea invitarme a mí y al presidente de Líbano para avanzar con este acuerdo. Esta oportunidad existe porque desde la guerra de recuperación cambiamos de raíz el equilibrio de poder en Líbano, activamos los buscapersonas, destruimos el enorme arsenal de armas de 150,000 cohetes y misiles con los que Nasrallah planeaba destruir Israel. Eliminamos a Nasrallah y este nuevo equilibrio de poder ha cambiado de tal manera que hemos empezado a recibir llamadas de Líbano en el último mes para entablar conversaciones de paz directas, algo que no había sucedido en más de 40 años. He respondido a este llamado y acepté un alto al fuego temporal de 10 días para intentar avanzar en el acuerdo que comenzamos a discutir en la reunión entre los embajadores en Washington. En las conversaciones de paz tenemos dos demandas básicas. Primero, el desarme de Hezbollah. Segundo, un acuerdo de paz sostenible, una paz basada en la fuerza. Para lograr este alto al fuego, Hezbollah insistió en dos demandas. La primera, que Israel debe retirarse de todo el territorio libanés. La segunda, un alto al fuego en el que si hay calma, habrá calma. No estuve de acuerdo ni con esto ni con aquello. Permanecemos en Líbano en una amplia zona de seguridad, no solo en los 5 puntos que había en meses anteriores. Esta es una zona de seguridad que comienza en el mar y termina en la base del monte Hermón y Líbano, en la frontera con Siria, una zona de seguridad de 10 kilómetros. Esto es lo que tenemos, aquí nos quedamos y no nos vamos a ir. Esto nos permite frustrar la amenaza de una invasión terrestre y también evitar los lanzamientos directos de misiles hacia nuestras comunidades. Las comunidades de la frontera norte están protegidas de ambas amenazas. Todavía hay más misiles, todavía hay más cohetes. Tendremos que encargarnos de eso. Hablé con el presidente Trump en los últimos 2 días y me dijo que está decidido de manera contundente a continuar el bloqueo naval contra Irán y también a lograr el desmantelamiento de las capacidades nucleares de Irán. ¿Qué queda de ellas? Él no va a desistir de esto y sin duda es capaz de eliminar estas amenazas como lo hemos hecho juntos. Obviamente nos encargaremos de la amenaza de los misiles. Estos son 2 procesos enormes que pueden cambiar nuestra situación de seguridad para las próximas décadas. ahora se une a nosotros por Zoom el coronel retirado Dr. Jacques Nerio, ex subjefe de evaluación de la inteligencia militar de Israel. Buenas noches, Jacques. Buenas noches. Bueno, hemos tenido claramente una semana bastante interesante, pero ahora con Trump muy confiado de que esto es un acuerdo y parece que se aprobará. Usted es alguien que lleva mucho tiempo en esto. ¿Es usted igual de optimista? Bueno, me pregunto por qué los habitantes de la parte norte de Israel están tan enojados con el gobierno. El hecho es que lo ha reconocido. Quiero decir, el primer ministro reconoció que ha logrado crear una zona de amortiguamiento de 8 a 9 kilómetros. Pero en realidad no ha dejado de lanzar misiles y cohetes desde lo profundo del Líbano hacia la frontera y las aldeas en la frontera. Así que esto definitivamente es algo que debe atenderse en el futuro.
Ahora, si analizas el acuerdo, me refiero a la redacción del acuerdo, puedes ver muy claramente que Israel no tiene intenciones de quedarse en el Líbano. Así que, si bien hemos estado oyendo hablar de posiciones y sobre cierta presencia permanente de Israel en la frontera sur del Líbano, en una profundidad de 8 a 9 kilómetros, creando de hecho la zona de seguridad. Entonces, ¿dónde va a suceder eso? Y luego el primer ministro dijo que hemos destruido 150.000 cohetes y misiles de Hezbollah. De hecho, quiero decir, Hezbollah quedó después de la campaña de 2024 con casi 50.000 cohetes y ha estado disparando a un ritmo de casi entre 200 y 400 cohetes al día a este ritmo. Él pudo haber mantenido posiciones durante más de 5 meses. Así que ahora mismo los objetivos de la guerra al principio eran destruir a Hezbollah y luego crear una nueva situación. Bueno, Hezbollah sigue ahí, sigue siendo fuerte en el terreno, aunque definitivamente ha recibido los ataques y ha sido golpeado por Israel, pero sigue ahí y ha sobrevivido. Y además, Hezbollah de hecho está obstruyendo el trabajo del gobierno y desafiando al gobierno. El primer desafío que todos conocen es el del embajador iraní, quien fue expulsado del Líbano y de hecho todavía está ahí en la embajada iraní, protegido por Hezbollah. Ese es uno. Y luego Hezbollah ha amenazado al gobierno. Así que verán que cuando termine esta guerra tendremos que lidiar con ustedes, el gobierno, y tendremos que cambiar el régimen. En última instancia, el objetivo de Hezbollah en Líbano no ha cambiado, es convertir al Líbano en un estado islámico al estilo iraní. Y esto quiero decir, esta es una de las razones por las que él mantiene sus armas. El segundo objetivo es, por supuesto, luchar contra Israel, asfixiar a Israel y erradicar a Israel. Y esto es lo que ahora Hezbollah puede presumir, que él tiene, todos pensaban que, el sucesor de Hassan Nasrallah era un debilucho. Y de hecho, ha demostrado que es incluso mejor que Hezbollah luchando contra Israel. Así es como estamos hoy. Así que seamos modestos y digamos, está bien, necesitamos estos 10 días de cese al fuego para reorganizarnos. Y esperemos. Y tengo muy pocas esperanzas de que este gobierno, el gobierno libanés, un gobierno fallido que ni siquiera es capaz de declarar que Hezbollah es una organización terrorista, sea capaz de llegar a un acuerdo. Y si llega al acuerdo, mi gran pregunta es, ¿quién es la entidad que va a garantizar su implementación? ¿Es el ejército? Si es el ejército, estamos hablando de un ejército que está lleno de infiltrados de Hezbollah, que los oficiales de alto rango están todo el tiempo en contacto con Hezbollah y coordinando sus esfuerzos. Estamos hablando del comandante del ejército que le ha mentido al público, que le ha mentido al gobierno, que le ha mentido a los estadounidenses, diciendo que la parte sur del Líbano ha sido desmilitarizada. Y vemos que Hezbollah sigue ahí, así que no podemos confiar en el ejército libanés. Y esperemos que los estadounidenses encuentren algún tipo de mecanismo que asegure la implementación de una solución así. Un acuerdo, una especie de acuerdo de seguridad que alcanzaremos con Líbano en los próximos meses. Sabes, y dicho eso, claramente no puedes simplemente, ya sabes, controlar a Hezbollah incluso con las mejores intenciones. Y sabemos que no hay precisamente buena relación entre el presidente de Líbano, quien ni siquiera se compromete a tener una llamada telefónica con el primer ministro de Israel. Entonces, ¿qué haría que este alto al fuego de 10 días fuera un éxito considerando que Hezbollah sigue activo y operando? Te puedo decir lo que dicen mis amigos libaneses, que si Youssef aún va y se reúne con Netanyahu mientras Israel sigue en posición en el sur del Líbano, bueno, él es candidato para ser enviado al cielo, como presidentes anteriores que fueron asesinados por terroristas. Y, Hezbollah ha demostrado ser una organización terrorista. Más de 50 personalidades que expresaron su oposición a Hezbollah fueron asesinadas, eliminadas, incluido el primer ministro Rafik Hariri. Y luego sabemos de su interferencia y su participación en la explosión del puerto de Beirut.
Así que esta es una organización terrorista que responde únicamente a Teherán. Está librando la guerra de Teherán y no la de Líbano. Por eso tenemos un problema aquí. Hezbollah no es una organización libanesa. Está rodeada y comandada por oficiales de la Guardia Revolucionaria. En su sala de operaciones solo se habla persa y no árabe. Así que estamos combatiendo contra una unidad persa aquí en lugar de una milicia libanesa. Muchas gracias, como siempre, Jacques Neria. Gracias. Ahora nos acompaña en el estudio la corresponsal senior de Medio Oriente de I-24 News English, Ariel Osaran. Buenas noches. ¿Alguna reacción desde Líbano a las declaraciones que acabamos de escuchar hace un momento del presidente Trump y este alto al fuego que se supone entrará en vigor en 1 hora y 45 minutos? Sí, obviamente el liderazgo principal, el primer ministro Nawaf Salam, da la bienvenida a este alto al fuego. Nabi Iberi, presidente del Parlamento, junto con el ejército libanés, instaron a los civiles en el sur del Líbano a no regresar a sus hogares, al menos hasta que el alto al fuego entre en vigor, pero también a no acercarse en absoluto a las zonas que han sido tomadas por las fuerzas israelíes. También estamos escuchando que Hezbollah dice que respetarán el alto el fuego siempre y cuando Israel lo haga, pero la presencia continua de las fuerzas israelíes les da legitimidad para continuar con su resistencia. Esto aparentemente parecería una forma de decir que no van a acatar porque las fuerzas israelíes van a permanecer en el sur del Líbano, en esta zona de amortiguamiento ampliada. Pero tenemos que poner las cosas en contexto. Esto es lo que Hezbollah también dijo durante los 15 meses del alto al fuego anterior que terminó el 2 de marzo cuando Hezbollah decidió lanzar cohetes sobre territorio israelí. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que básicamente el nuevo alto al fuego en Líbano se basará en el modelo de noviembre de 2024, lo que significa dos cosas. Uno, las fuerzas israelíes permanecen en el sur del Líbano y de hecho en más territorio del que estaban antes de esta reanudación de hostilidades con Hezbollah. E Israel continuará sus ataques contra Hezbollah, incluso con el alto al fuego, similar a lo que vimos en la ronda anterior. Esto también fue anunciado por el primer ministro Netanyahu y confirmado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que básicamente estamos regresando a la situación del 1 de marzo, el día antes de que Hezbollah reanudara sus ataques. Pero Israel se encuentra en una posición mejorada. Ha eliminado a 1,700 operativos de Hezbollah, muchos de ellos de las fuerzas de élite Redwan. Esto también incluye a altos comandantes de la CGRI y ha destruido al menos 200 lanzadores de cohetes y miles de cohetes. Así que estratégicamente no hay un gran cambio en la realidad en el sur del Líbano en comparación con hace mes y medio. Pero en cuanto a las capacidades de Hezbollah, vemos a Hezbollah debilitado hasta cierto punto en comparación con hace 6 semanas. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Y ahora también nos acompaña nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Owen Alterman, quien está en la sala de redacción. Hola, Owen. Ahora tenemos más detalles del acuerdo. ¿Qué opinas de eso y de los 6 puntos? Mira, es un gran acuerdo desde la perspectiva de Israel, Emily. Realmente tiene un lenguaje que preservará la libertad de acción del ejército israelí contra cualquier ataque o amenaza planeada, inminente o en curso. Emily, ese es un conjunto de términos bastante amplio. Ahora, por supuesto, el lenguaje puede ser amplio, pero estará limitado por las circunstancias. Porque si Israel está en un proceso diplomático mediado por Estados Unidos, con Donald Trump proponiendo la idea de una visita a la Casa Blanca por parte de los líderes de ambos países, esos serán límites reales para el ejército israelí, incluso si el lenguaje les da más libertad de acción. Pero esto es una negociación de un documento, y ese lenguaje está ahí, y eso será bueno para Israel. Por otro lado, en términos de diplomacia, la palabra paz se usa muchas veces. La palabra normalización no aparece. Eso podría haber sido un paso demasiado grande para los libaneses. Pero aún así, la idea de un acuerdo de paz integral y a largo plazo, no sé si la palabra a largo plazo se usa explícitamente ahí, pero está implícita. Esa es una formulación excelente desde la perspectiva de Israel. Y, Emily, obviamente eso también se espera desde la perspectiva libanesa. Creo que cuando Israel y el gobierno israelí ven el objetivo aquí, creo que el objetivo es muy claro. El objetivo es preservar la libertad de acción para el ejército israelí, no al nivel de una campaña intensiva.
como lo hemos visto en las últimas 7 semanas o como lo vimos en el otoño de 2024, pero para preservar, como dijo Ariel, la libertad de acción que existía desde finales de noviembre de 2024, desde ese acuerdo hasta el inicio de esta campaña. Y al mismo tiempo, avanzar diplomáticamente con Líbano con el objetivo final, Emily, de que Israel, por un lado, luche activamente contra Hezbollah, y por otro lado, lograr una normalización total con Líbano. No está claro si Israel conseguirá todo eso, pero esa es la dirección. Y obviamente va a ser difícil, por decirlo menos, que el gobierno libanés acepte un paquete así. Pero al final del día, Emily, este es un gobierno libanés que, al igual que Israel, quiere deshacerse de Hezbollah y quiere formar parte de la órbita de Estados Unidos. Eso es muy, muy claro por todo lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. Así que podrían, aunque no estén dispuestos o no puedan admitirlo explícitamente en este momento, podrían ver este paquete como algo que también es su objetivo. Muy bien, muchas gracias, Owen. Y como mencioné hace unos minutos, todavía ha habido alertas y sirenas en el norte de Israel. Y ahí es donde se encuentra nuestra corresponsal de I24 News en inglés, Balair Sladin. Buenas noches. Entiendo que ha habido algunas, incluso desde que el presidente Trump hizo el anuncio. Cuéntanos más. Sí, faltan menos de 2 horas para el alto al fuego. Estamos diciendo que Hezbollah está aumentando sus ataques hacia diferentes partes del norte de Israel. Hace solo unos minutos, de hecho, hubo una andanada de cohetes en la Baja Galilea, en el área de Carmiel, una de las ciudades más grandes de la Baja Galilea, y en los pueblos circundantes. No hubo daños ni víctimas como resultado de ese bombardeo. Y justo antes de eso, en realidad, 10 cohetes hacia la Galilea occidental. Y ahí tampoco hubo daños ni víctimas como resultado de eso. Y entre ellos, de hecho, sí hubo algunos drones que también fueron interceptados después de ser lanzados por Hezbollah. Estamos diciendo que la evaluación que las fuerzas de defensa de Israel hicieron hace unas horas de que Hezbollah puede aumentar sus ataques es aparentemente lo que está sucediendo en este momento. Así que vamos a esperar y ver qué va a pasar hasta el último minuto, pero la pregunta es qué va a pasar también después de eso. Porque estamos viendo que Israel en realidad se va a quedar en el sur del Líbano. La zona de seguridad se ha expandido, no solo en los 5 puntos que han sido capturados desde enero de 2025, sino que estamos hablando de una zona de seguridad mucho más amplia, y también los ataques israelíes que podrían realmente tener como objetivo a los operativos de Hezbollah en todo el sur del Líbano, probablemente en todo el Líbano también. Tal como sucedió también desde noviembre de 2024, esta es la nueva realidad, la nueva vieja realidad, llamémosla así. Y la pregunta de nuevo, si Hezbollah responderá si estas cosas continúan. Hasta ahora al menos están amenazando con que así será. Pero vamos a esperar y ver qué es exactamente lo que van a hacer en los próximos 10 días de alto el fuego. Sabes, y como sabemos, los residentes del norte de Israel han pasado por momentos muy difíciles, incluso desde el 7 de octubre y después, y todavía mucha gente ni siquiera ha regresado a casa. ¿Cuáles son las reacciones de los alcaldes, otros líderes locales y demás, sabes, ante esto y la confianza de que algún día podrán volver a la vida como la conocían antes? Sí, exactamente. Ese es el objetivo final para ellos, poder vivir en el norte, incluso justo al lado de la frontera, sin sentir ninguna amenaza de Hezbollah. Y hoy, después del anuncio del alto al fuego, hemos visto comentarios de los jefes de los consejos locales, incluyendo al presidente del foro de la línea de confrontación. Él dijo palabras realmente muy duras en contra del acuerdo. Él dijo que los acuerdos los firman en Washington los de traje y corbata, pero el precio se paga con sangre, en casas destruidas y en comunidades desmanteladas. Aquí agregó también que el llamado alto al fuego, que no incluye el uso letal de la fuerza contra Hezbollah por cualquier violación y una zona de seguridad libre de terrorismo hasta el Litani, no es un logro político. Es una condena a esperar la próxima masacre, así que al menos por estos comentarios entendemos que la gran mayoría de los residentes aquí en realidad están en contra de tal medida. Hasta ahora estamos viendo que al menos en el terreno las cosas continúan, pero también en el frente diplomático ahora. Muy bien, muchas gracias, Valir, y gracias a todos por ver esta edición especial de I24 News English. Soy Emily Francis y nos veremos de nuevo con más novedades al inicio de la próxima hora.
Buenas noches y bienvenidos a I-24 News English, edición de noticias de última hora. Soy Emily Francis. El presidente Trump ha hablado y se ha programado un alto al fuego de 10 días que entrará en vigor en 2 horas, a la medianoche hora de Israel y Líbano y a las 5 p.m. hora del este. El presidente Trump recurrió a su red social para anunciar el alto al fuego y dijo que había hablado tanto con el presidente libanés Joseph Aoun como con el primer ministro israelí Benjamin Etzan y que invitará a ambos a la Casa Blanca. Estados Unidos busca mantener el impulso después de las históricas reuniones cara a cara de esta semana entre los embajadores de Israel y Líbano en Washington, las primeras discusiones directas en más de 3 décadas. Esto es lo que dijo el presidente Trump desde la Casa Blanca hace un momento. Con Líbano es muy emocionante. Creo que vamos a lograr un acuerdo. Vamos a tener una reunión por primera vez en 44 años y Líbano se reunirá con Israel y probablemente lo harán en la Casa Blanca. ¿Cuándo crees que será? ¿En la próxima semana o 2? ¿O la próxima semana? ¿Y crees que esta academia puede hacerlo? Sí, lo creo. Creo que vamos a tener un acuerdo con Líbano y ellos se encargarán de Hezbollah, pero ellos van a estar trabajando en Hezbollah ahora mismo. Pero vamos a tener un acuerdo entre Israel, muy importante, y Líbano. Y para más información, ahora nos dirigimos a Washington, donde nos acompaña la corresponsal senior de 24 News en Estados Unidos, Mike Wagenheim, quien está en la Casa Blanca. Buenas noches, Mike. Cuéntanos qué detalles nos puedes dar sobre en qué consiste exactamente este acuerdo. Emily, hay 6 puntos en este acuerdo que nos está informando el Departamento de Estado. Número 1, que el alto al fuego, como ya sabemos, entrará en vigor a las 5 p.m. hora del este. Eso es medianoche, hora de ustedes hoy. Lo califican como un gesto de buena voluntad por parte del Estado, por parte del gobierno de Israel, y está destinado a permitir futuras conversaciones de paz. El segundo punto puede extenderse por acuerdos mutuos, así que no necesariamente durará 10 días, pero Líbano tiene que demostrar efectivamente su capacidad para ejercer su soberanía, que ha sido el problema desde el principio. Número 3, Israel conservará su derecho a tomar todas las medidas necesarias en defensa propia, incluso técnicamente a costa del alto al fuego. Es decir, si Israel siente que hay un ataque inminente o una amenaza, incluso con el alto al fuego en vigor, puede tomar medidas para eliminar esa amenaza. Sin embargo, no puede, sin una amenaza, lanzar ningún tipo de ataque en zonas civiles libanesas u otras áreas, ya sea por aire, por tierra o por mar, no importa. Básicamente hay una excepción al alto al fuego en caso de amenaza. El cuarto punto es que el gobierno de Líbano tiene que tomar medidas significativas para evitar que Hezbollah viole el alto al fuego. Así que depende del gobierno libanés, depende de Beirut tomar la iniciativa aquí y asegurarse de que Hezbollah no esté violando el alto al fuego. Recuerda, fue Hezbollah quien estaba exigiendo uno desde el principio. El quinto punto, todas las partes tienen que reconocer que las fuerzas de seguridad libanesas tienen la responsabilidad exclusiva sobre el territorio libanés. Ya no se puede responsabilizar a Hezbollah de una forma u otra. Y el punto final es que, básicamente, Israel y Líbano le han pedido a Estados Unidos para facilitar las conversaciones de aquí en adelante. Y eso, con suerte, llevará a un acuerdo de paz sobre lo que se está llamando los temas pendientes más allá del alto al fuego. Eso es una demarcación de una frontera internacional con una cita aquí, con miras a concluir un acuerdo integral que garantice la seguridad y estabilidad duraderas de Israel y la paz entre ambos países. Hay mucho que abordar y hay que hacerlo paso a paso, pero los funcionarios de esta administración sienten que es un buen punto de partida. Le pregunté al presidente Trump justo antes de que se fuera a Las Vegas, ¿cuál va a ser la diferencia entre este esfuerzo de paz entre Israel y Líbano y todos los esfuerzos anteriores por la paz? Él dijo muy directamente, al estilo muy Trump, yo soy la diferencia. Sí, y también habló un poco sobre Irán. ¿Qué dijo sobre las negociaciones continuas con Irán? Él todavía se siente optimista. El presidente Trump, por alguna razón, a pesar de todos los contratiempos en las negociaciones, ha mantenido un tono muy optimista desde esa sorpresa del domingo. Hace unas semanas nos sorprendió cuando las conversaciones surgieron aparentemente de la nada, con lo que él llamó un nuevo régimen. Pasando por el fracaso de las conversaciones en Islamabad y ahora abriendo más vías diplomáticas aquí,
Él sigue diciendo que estamos cerca de un acuerdo, que el acuerdo está al alcance de la mano. Cambia un poco las palabras, pero aún se muestra muy confiado. Ahora, ha habido informes de que Estados Unidos está retirando potencialmente su exigencia de enriquecimiento nulo. Los funcionarios de la administración niegan enérgicamente esos informes, pero sí parece haber un poco de flexibilidad en su lenguaje. En cuanto a lo que Irán aún puede conservar, en cuanto a lo que ya tienen, si pueden conservarlo o no. Así que puede haber un poco de margen ahí, pero los funcionarios de la administración de Trump son firmes. El objetivo tiene que ser enriquecimiento nulo, o de lo contrario, las conversaciones fracasan por otras razones. Muy bien, muchas gracias, Mike, y estaremos en contacto contigo al inicio de la próxima hora. Mientras tanto, aquí en casa, el presidente y primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dice que aceptó el alto al fuego de 10 días con Líbano. Y hace poco publicó una declaración en video diciendo que aceptó con el fin de impulsar los esfuerzos de paz con nuestro vecino del norte. Escuchen. Tenemos la oportunidad de lograr un acuerdo de paz histórico con Líbano. El presidente Trump planea invitarme a mí y al presidente de Líbano para avanzar con este acuerdo. Esta oportunidad existe porque desde la guerra de recuperación hemos cambiado de raíz el equilibrio de poder en Líbano. Activamos los buscapersonas. Destruimos el enorme arsenal de armas de 150,000 cohetes y misiles con los que Nasrallah planeaba destruir Israel. Eliminamos a Nasrallah y este nuevo equilibrio de poder ha cambiado de tal manera que hemos empezado a recibir llamadas de Líbano en el último mes para entablar conversaciones de paz directas, algo que no había sucedido en más de 40 años. He respondido a este llamado y acepté un alto al fuego temporal de 10 días. Para intentar avanzar en el acuerdo que empezamos a discutir en la reunión entre los embajadores en Washington. En las conversaciones de paz tenemos dos demandas básicas. Primero, el desarme de Hezbollah y segundo, un acuerdo de paz sostenible, paz mediante la fuerza para lograr este alto al fuego. Hezbollah insistió en dos demandas. La primera, que Israel debe retirarse de todo el territorio libanés. La segunda, un alto al fuego en el que a la calma se responderá con calma. No estuve de acuerdo ni con esto ni con aquello. Seguimos en Líbano en una amplia zona de seguridad, no solo en los 5 puntos que había en meses anteriores. Esta es una zona de seguridad que comienza en el mar y termina en la base de la montaña y la frontera con Siria, una zona de seguridad de 10 kilómetros. Esto es lo que tenemos y donde estamos y no nos vamos a ir. Esto nos permite frustrar la amenaza de una invasión terrestre y también evitar los lanzamientos directos de misiles hacia nuestras comunidades. Las comunidades de la frontera norte están protegidas de ambas amenazas. Todavía hay más misiles, todavía hay más cohetes. Tendremos que encargarnos de eso. Hablé con el presidente Trump en los últimos 2 días y me dijo que está decidido de manera contundente a continuar el bloqueo naval sobre Irán y también a lograr el desmantelamiento de las capacidades nucleares de Irán. ¿Qué queda de ellas? Él no va a desistir de esto y sin duda es capaz de eliminar estas amenazas como lo hemos hecho juntos. Obviamente nos encargaremos de la amenaza de los misiles. Estos son 2 procesos enormes que pueden cambiar nuestra situación de seguridad para las próximas décadas. Ahora se une a nosotros vía Zoom el coronel retirado Dr. Jacques Neria, ex subjefe de evaluación de la inteligencia militar de Israel. Buenas noches, Jacques. Buenas noches. Bueno, hemos tenido claramente una semana bastante interesante, pero ahora con Trump muy confiado de que esto es un acuerdo y parece que se aprobará. Usted es alguien que lleva mucho tiempo en esto. ¿Es igual de optimista? Bueno, me pregunto, ¿por qué los habitantes de la parte norte de Israel están tan enojados con el gobierno? El hecho es que él lo ha reconocido. Quiero decir, el primer ministro reconoció que ha logrado crear una zona de amortiguamiento de 8 a 9 kilómetros. Pero en realidad no ha dejado de lanzar misiles y cohetes desde el interior del Líbano contra la frontera y los pueblos fronterizos.
Así que esto definitivamente es algo que debe atenderse en el futuro. Ahora, si analizas el acuerdo, me refiero a la redacción del acuerdo, puedes ver muy claramente que Israel no tiene intenciones de quedarse en el Líbano. Así que mientras hemos estado escuchando sobre posiciones y sobre cierta presencia permanente de Israel en la frontera sur del Líbano, a una profundidad de 8 a 9 kilómetros, creando de hecho la zona de seguridad. Entonces, ¿dónde va a suceder eso? Y luego el primer ministro dijo que hemos destruido 150,000 cohetes y misiles de Hezbollah. De hecho, quiero decir, Hezbollah quedó después de la campaña de 2024 con casi 50,000 cohetes y ha estado disparando a un ritmo de casi entre 200 y 400 cohetes al día. A este ritmo podría haber mantenido posiciones durante más de 5 meses. Así que ahora mismo los objetivos de la guerra al principio eran destruir a Hezbollah y luego crear una nueva situación. Bueno, Hezbollah sigue ahí, sigue siendo fuerte en el terreno, aunque definitivamente ha recibido los ataques y ha sido golpeado por Israel, pero sigue ahí y ha sobrevivido. Y además, Hezbollah de hecho está obstruyendo el trabajo del gobierno y desafiando al gobierno. El primer desafío que todos conocen es el del embajador iraní que fue expulsado del Líbano y de hecho sigue ahí en la embajada iraní protegido por Hezbollah. Ese es uno. Y luego Hezbollah ha amenazado al gobierno. Así que verán que cuando termine esta guerra tendremos que lidiar con ustedes, el gobierno, y tendremos que cambiar el régimen. En última instancia, el objetivo de Hezbollah en Líbano no ha cambiado. Es convertir al Líbano en un estado islámico al estilo iraní. Y esta es una de las razones por las que él mantiene sus armas. El segundo objetivo es, por supuesto, luchar contra Israel, asfixiar a Israel y erradicar a Israel. Y esto es de lo que ahora puede presumir Hezbollah, que tiene, todos pensaban que, el sucesor de Hassan Nasrallah era un capricho. Y de hecho, ha demostrado que es incluso mejor que Hezbollah luchando contra Israel. Aquí es donde estamos hoy. Así que seamos modestos y digamos, está bien, necesitamos estos 10 días de alto el fuego para reorganizarnos y esperemos. Y tengo muy pocas esperanzas de que este gobierno, el gobierno libanés, un gobierno fallido que ni siquiera es capaz de declarar que Hezbollah es una organización terrorista, sea capaz de llegar a un acuerdo. Y si llega al acuerdo, mi gran pregunta es, ¿qué entidad va a garantizar su implementación? ¿Es el ejército? Si es el ejército, estamos hablando de un ejército que está lleno de infiltrados de Hezbollah, que los oficiales de alto rango están todo el tiempo en contacto con Hezbollah y coordinando sus esfuerzos. Estamos hablando del comandante del ejército que le ha mentido al público, que le ha mentido al gobierno, que le ha mentido a los estadounidenses diciendo que la parte sur del Líbano ha sido desmilitarizada. Y vemos que Hezbollah sigue ahí, así que no podemos confiar en el ejército libanés. Y esperemos que los estadounidenses encuentren algún tipo de mecanismo que asegure la implementación de una solución así, un acuerdo, una especie de acuerdo de seguridad al que llegaremos con el Líbano en los próximos meses. ¿Sabes? Y dicho eso, claramente no puedes simplemente controlar a Hezbollah, incluso con las mejores intenciones. Y sabemos que no hay precisamente buena relación entre el presidente del Líbano, quien ni siquiera se compromete a tener una llamada telefónica con el primer ministro de Israel. Entonces, ¿qué haría que este alto al fuego de 10 días fuera un éxito, considerando que Hezbollah sigue activo y operando? Puedo decirte lo que dicen mis amigos libaneses, que si Joseph Aoun va y se reúne con Netanyahu mientras Israel todavía está en posición en el sur del Líbano, bueno, él es candidato para el gran viaje al cielo, como los presidentes anteriores que fueron asesinados por terroristas. Y como, quiero decir, Hezbollah ha demostrado ser una organización terrorista. Más de 50 personalidades que expresaron su oposición a Hezbollah fueron asesinadas, eliminadas. Sin duda, entre ellos el primer ministro Rafik Hariri, y luego sabemos de su interferencia y participación en la explosión del puerto de Beirut.
Así que esta es una organización terrorista que responde únicamente a Teherán. Está librando la guerra de Teherán y no la de Líbano. Por eso tenemos un problema aquí. Hezbollah no es una organización libanesa. Está rodeada y comandada por oficiales de la Guardia Revolucionaria. Su sala de operaciones habla únicamente persa y no árabe. Así que estamos luchando contra una unidad persa aquí en lugar de una milicia libanesa. Muchas gracias, como siempre, Jacques Naria. Gracias. Ahora se une a nosotros en el estudio la corresponsal senior de Medio Oriente de I24 News, Ariel Osaran. Buenas noches. ¿Alguna reacción desde Líbano a las declaraciones que acabamos de escuchar hace un momento del presidente Trump y este alto al fuego que se supone entrará en vigor en 1 hora y 45 minutos? Sí, obviamente los dirigentes, incluido el primer ministro Nawaf Salam, dan la bienvenida a este alto al fuego. Nabish Berri, presidente del Parlamento, junto con el ejército libanés, instaron a los civiles en el sur del Líbano a no regresar a sus hogares, al menos hasta que el alto al fuego entre en vigor, pero también a no acercarse en absoluto a las zonas que han sido tomadas por las fuerzas israelíes. También estamos escuchando que Hezbollah dice que respetarán el alto al fuego mientras Israel lo haga, pero la presencia continua de las fuerzas israelíes les da legitimidad para continuar con su resistencia. Esto aparentemente parecería una manera de decir que no van a acatar porque las fuerzas israelíes van a permanecer en el sur del Líbano, en esta zona de amortiguamiento ampliada. Pero sí tenemos que poner las cosas en contexto. Esto es lo que Hezbollah también dijo durante los 15 meses del alto al fuego anterior, que terminó el 2 de marzo, cuando Hezbollah decidió lanzar cohetes sobre territorio israelí. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que básicamente el nuevo alto al fuego en Líbano se basará en el modelo de noviembre de 2024, lo que significa dos cosas. Uno, las fuerzas israelíes permanecen en el sur del Líbano y de hecho en más territorio del que ocupaban antes de esta reanudación de hostilidades con Hezbollah. E Israel continuará sus ataques contra Hezbollah incluso con el alto al fuego, similar a lo que vimos en la ronda anterior. Esto también fue anunciado por el primer ministro Netanyahu y confirmado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que básicamente estamos regresando a la situación del 1 de marzo, el día antes de que Hezbollah reanudara sus ataques. Pero Israel se encuentra en una mejor posición. Ha eliminado a 1,700 operativos de Hezbollah, muchos de ellos de las fuerzas de élite Red One. Esto también incluye a altos comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica y ha destruido al menos 200 lanzadores de cohetes y miles de cohetes. Así que estratégicamente no hay un gran cambio en la realidad en el sur del Líbano en comparación con hace mes y medio. Pero en cuanto a las capacidades de Hezbollah, estamos encontrando a Hezbollah algo debilitado hasta cierto punto en comparación con hace 6 semanas. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Y ahora también nos acompaña nuestro corresponsal principal en Estados Unidos, Owen Alterman, quien está en la sala de redacción. Hola, Owen. Ahora tenemos detalles, más detalles del acuerdo. ¿Qué opinas de eso y de los 6 puntos? Mira, es un gran acuerdo desde la perspectiva de Israel, Emily. Realmente tiene un lenguaje que preservará la libertad de acción del ejército israelí contra cualquier ataque o amenaza planeada, inminente o en curso. Emily, esa es una formulación bastante amplia. Ahora, por supuesto, el lenguaje puede ser amplio, pero estará limitado por las circunstancias. Porque si Israel está en un proceso diplomático mediado por Estados Unidos, con Donald Trump proponiendo la idea de una visita a la Casa Blanca por parte de los líderes de ambos países, esos serán límites reales para el ejército israelí, incluso si el lenguaje les da más libertad de acción. Pero esto es una negociación de un documento y ese lenguaje está ahí y eso será bueno para Israel. Por otro lado, en términos de diplomacia, la palabra paz se usa muchas veces. La palabra normalización no aparece. Eso podría haber sido un paso demasiado grande para los libaneses. Pero aún así, la idea de un acuerdo de paz integral y a largo plazo, no sé si la palabra a largo plazo se usa explícitamente ahí, pero está implícita. Esa es una formulación excelente desde la perspectiva de Israel. Y Emily obviamente espera lo mismo desde la perspectiva de Líbano también. Creo que cuando Israel y el gobierno israelí ven el objetivo aquí, creo que el objetivo es muy claro. El objetivo es preservar la libertad de acción para el ejército israelí, no al nivel de una campaña intensiva.
necesariamente como lo hemos visto en las últimas 7 semanas o como lo vimos en el otoño de 2024, pero para preservar, como dijo Ariel, la libertad de acción que existía desde finales de noviembre de 2024, desde ese acuerdo hasta el inicio de esta campaña. Y al mismo tiempo, avanzar diplomáticamente con Líbano con el objetivo final, Emily, de que Israel, por un lado, luche activamente contra Hezbollah. Y por otro lado, lograr una normalización total con Líbano. No está claro si Israel conseguirá todo eso, pero esa es la dirección. Y va a ser difícil, obviamente, por decirlo menos, que el gobierno libanés acepte un paquete así. Pero al final del día, Emily, este es un gobierno libanés que, al igual que Israel, quiere deshacerse de Hezbollah y quiere formar parte de la órbita de Estados Unidos. Eso es muy, muy claro por todo lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. Así que podrían, aunque no estén dispuestos o no puedan admitirlo explícitamente en este momento, podrían ver este paquete como algo que también es su objetivo. Muy bien, muchas gracias, Owen. Y como mencioné hace unos minutos, todavía ha habido alertas y sirenas en el norte de Israel. Y ahí es donde se encuentra nuestra corresponsal de 24 News, Valair Sladin. Buenas noches. Entiendo que ha habido algunas incluso desde que el presidente Trump hizo el anuncio. Cuéntanos más. Sí, a menos de 2 horas del alto al fuego, estamos viendo que Hezbollah está aumentando sus ataques hacia diferentes partes del norte de Israel. Hace solo unos minutos, de hecho, Barraj de Rakshuat, la Baja Galilea, la zona del Carmelo, una de las ciudades más grandes de la Baja Galilea, y también los pueblos cercanos. No hubo daños ni víctimas como resultado de esa andanada, y justo antes de eso, en realidad, 10 cohetes hacia la Galilea occidental. Y ahí tampoco hubo daños ni víctimas como resultado de eso. Y entre ellos, de hecho, hubo algunos drones que también fueron interceptados después de ser lanzados por Hezbollah. Estamos diciendo que la evaluación que las fuerzas de defensa de Israel hicieron hace unas horas de que Hezbollah puede aumentar sus ataques es aparentemente lo que está sucediendo en este momento. Así que vamos a esperar y ver qué va a pasar hasta el último minuto, pero la pregunta es qué va a pasar también después de eso. Porque estamos diciendo que Israel en realidad se quedará en el sur del Líbano. La zona de seguridad se ha expandido más allá de los 5 puntos que se han capturado desde enero de 2025, sino que estamos hablando de una zona de seguridad mucho más amplia. Y también los ataques israelíes que podrían realmente atacar a los operativos de Hezbollah en todo el sur del Líbano, probablemente en todo el Líbano también, tal como ha venido sucediendo desde noviembre de 2024. Esta es la nueva realidad, la nueva vieja realidad, llamémosla así. Y la pregunta de nuevo, si Hezbollah responderá si estas cosas continúan. Hasta ahora, al menos están amenazando con que así será. Pero vamos a esperar y ver qué es exactamente lo que van a hacer en los próximos 10 días de alto el fuego. Sabes, y como sabemos, los residentes en el norte de Israel han pasado por momentos muy difíciles, incluso desde el 7 de octubre y después, y todavía mucha gente ni siquiera ha regresado a casa. ¿Cuáles son las reacciones de los alcaldes, otros líderes locales y demás ante esto y la confianza de que algún día podrán volver a la vida que conocían antes? Sí, exactamente. Ese es el objetivo principal para ellos, poder vivir en el norte, incluso justo al lado de la frontera, sin sentir ninguna amenaza de Hezbollah. Y hoy, después del anuncio del alto al fuego, hemos visto comentarios de los jefes de los consejos locales, incluyendo al presidente del foro de la línea de conflicto. Él dijo palabras realmente muy duras en contra del acuerdo. Él dijo que los acuerdos se firman con Atay en Washington, pero el precio se paga con sangre, en hogares destruidos y en comunidades desmanteladas. Aquí agregó también que el llamado alto al fuego, que no incluye la aplicación de la ley contra Hezbollah por cualquier violación y una zona de seguridad libre de terrorismo hasta el Litani, no es un logro político. Es una condena a esperar la próxima masacre, así que al menos por estos comentarios entendemos que la gran mayoría de los residentes aquí en realidad están en contra de tal medida. Hasta ahora estamos viendo que al menos en el terreno las cosas continúan, pero también ahora en el frente diplomático. Muy bien, muchas gracias, Valir, y gracias a todos por ver esta edición especial de I24 News. Soy Emily Francis y nos veremos de nuevo con más novedades al inicio de la próxima hora.